para que podamos tener una pantalla más. Bueno, mi nombre es Aida Chambi Lizarazu, soy de Cochabamba. Me alegra mucho poder brindarles este tema en vista de que tengo bastante experiencia, no porque trabaje en casa, sino porque justamente desarrollo un programa muy interesante con colegas bueno, anteriormente, antes del COVID-19 habíamos estado desarrollando. Me gusta mucho apoyar a aquellas personas que en realidad necesitan bastante de tener una fuente de ingreso y también tienen las dificultades de poder asistir a una empresa, a su fuente laboral de manera continua. Entonces, lo que he desarrollado fue justamente un programa que me ha ayudado bastante en tener que desarrollar la contabilidad de manera externa para distintas empresas. Sin embargo, lo que ahora con esto del COVID hemos tenido que, bueno, estar, podríamos decir, quiero decir más, a salvo que tener que decir encerrados, porque es necesario. Pero la modalidad de trabajo va a cambiar bastante. Las empresas tienen que estar preparadas para esto. Pero quiero comenzar con esto. Cuando escuchamos la palabra contabilidad, ¿en qué pensamos? Yendo justamente al tema. Tal vez en el registro de partida doble, en una persona que está registrando todas las operaciones en un libro bastante grande. Estamos a una persona que está ataviada con bastante información de distintas áreas. Bueno, posiblemente sí, así hemos estado tal vez sobrellevando en nuestras empresas. En vista de que en la mayoría surge esto, tenemos que esperar que la información de las distintas áreas nos las hicieran llegar para que nosotros podamos proceder al registro. Porque, ¿qué es la contabilidad? Y eso queda claro. Es la secuencia del proceso del registro. Entonces, el registro, ¿qué es? Es el registro cronológico diario, que es mediante asientos contables. Una variedad de hechos económicos, sin duda, que se denominan transacciones. Normalmente este registro es sistemático. ¿Por qué? Porque tiene que presentar un resumen que se denomina mayores y por último tiene que dar como resultado estados financieros. Es cierto, parece fácil y sencillo. Y como que muchos consideran que simplemente todo se resume a registrar. Pero es tan cierto de que puedes registrar dentro de la empresa como lo puedes hacer fuera de la empresa. Son simplemente el registro de todas las operaciones. Sí. Sin embargo, ahora, ¿qué pasa si no podemos ir a las empresas? No podemos, como está surgiendo en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Varias cosas. Pensar, como dice, reinventarse. Pero primero vamos a seguir yendo paso a paso sobre lo que es la contabilidad, porque tenemos que tener muy claro qué operaciones son las que se debe de llevar a cabo, qué es la responsabilidad de esta área tan importante. Primero, considero de que el responsable de contabilidad obviamente tiene que comprender que las actividades comerciales están basadas y fluidas por un entorno. Es decir, que tiene que conocer muy bien en dónde, qué tipo de empresa es. Esto es muy importante, porque no es lo mismo una empresa de otra. Por eso decimos el conocimiento del entorno económico y de la estrategia de las empresas. Está claro de que al ser un área que registra no se le puede ir, tampoco puede relacionar, no se puede tener una misma medición para todas las empresas. Cada una es particular. Por lo tanto, el responsable de contabilidad también debe saber que la contabilidad, al registrar todos los sucesos económicos, que como bien les había indicado, se llaman transacciones, deben ser de acuerdo a las normas de contabilidad. Deben cumplir con la normativa tributaria vigente, cumplir con la normativa comercial y laboral.
Y sabemos muchos, o sea, los que somos del área, sí existe bastante normativa tributaria. Esto ha sucedido, sobre todo en los últimos, podría decirse, 15 años. Si bien ha existido, tenemos un marco de ley tributaria, la ley 843, no deja de ser siempre sujeta a distintas modificaciones, actualizaciones. Por lo tanto, es necesario que el profesional contable pueda estar imbuido, conozca la normativa. Dentro de lo que es la normativa comercial, estamos refiriéndonos a todo lo que nuestra ley que tenemos, el Código de Comercio, propiamente dicho, nos exige. Y en cuanto a laboral, tenemos la Ley General del Trabajo, más todas las resoluciones contenidas en ella y más, todas las emitidas. Y que gracias, podríamos decir, bueno, ha estado un tanto sufriendo también, ¿no?, de modificaciones. Llevar la contabilidad prácticamente es tener un conocimiento un tanto profundo de la parte legal también. Dentro de lo que también tiene que el responsable debe de realizar es presentar los estados financieros y documentación exigida a los entes fiscalizadores, tanto en tiempos y oportunidad. Como pueden ver, de algo que parecía tan fácil que simplemente era el registro, podemos ver de que conlleva responsabilidades y también varios procesos y varias cosas. Bueno, aquí puse un tanto justamente este aviso que está colgado en la página del Servicio de Impuestos Nacionales, donde indica prórroga de nuestros estados financieros correspondientes a la gestión 2019 con vencimiento al 31 de diciembre. Por lo tanto, ha sido esto claramente publicado en la página para que quede claro de que tenemos que estar al tanto. Ahora, ¿quiénes requieren de una contabilidad? Y esto es también, ¿no?, importante tomar en cuenta. Las empresas, según fuente de Fundempresa, hasta enero de 2019, existía una cantidad total de 317.314 empresas a nivel nacional. Esto estaba conformado de la siguiente manera, ¿no? En su mayoría un 79% como empresas unipersonales, un 19% como sociedades de responsabilidad limitada, son 60.604, pero destaco que las empresas unipersonales registradas en Fundempresa son 252.229. Las sociedades anónimas a nivel nacional solo alcanzan a 3.497 y las sucursales constituidas en el extranjero son de 819. Bueno, estas y las otras más que están aquí en el cuadro que ustedes pueden visualizar, prácticamente están obligadas dentro de lo que es las empresas privadas, porque también están obligadas a realizar la contabilidad las organizaciones no gubernamentales, sociedades civiles y entidades del Estado. Por lo tanto, podemos ver que el campo de lo que es la contabilidad es bastante amplio, muy necesario. Y sin duda también existen bastantes profesionales, ¿no? Por lo tanto, así como existe una demanda, también existe una oferta. Pero entrando a lo que es nuestro tema de hoy, y que es importante también considerar, la contabilidad en el teletrabajo. ¿Es posible? Claro que sí. Sobre todo porque, según el Decreto Supremo número 4218, que fue emitido el 14 de abril, justamente por esto del COVID-19, dispone que el teletrabajo es una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por el uso de las tecnologías de información y comunicación TIC. Bueno,
bajo esto, justamente, las empresas han empezado, de hecho algunas, las más grandes, ni bien comenzó la cuarentena, decidieron comenzar con el teletrabajo, ante la premura de no poder asistir a sus fuentes. Tuvieron que distribuir el trabajo de tal manera que algunos que tienen softwares, hicieron instalar VPNs en las computadoras de sus funcionarios, empleados, sobre todo del área administrativa, que es la que más se adecua. Y distribuyeron cuál sería la carga, ¿no?, de registro, procesamiento, seguimiento. ¿Por qué? Porque algunas no han sido afectadas, y sabemos muy bien, ¿no? Por ejemplo, hay algunas importadoras grandes que distribuyen insumos de limpieza, han seguido realizando. Pero era necesario que siga también el registro de esas operaciones. Por lo tanto, lo que se hizo es, gracias a la tecnología, poder realizar aún en sus domicilios la contabilidad. Lo mismo hizo Enbol, lo mismo hizo Paseña, lo mismo. Bueno, hicieron varias empresas panificadoras grandes, y en los supermercados ni qué decir, pero sí todos munidos de tecnología. Pero no solamente estamos hablando, ¿no?, tecnología, y hay un proceso de contabilidad y registro, sino va más allá, porque no olvidemos que también tiene que existir el control de las horas que se trabaja. ¿Será que se va a tomar en cuenta si uno hace un trabajo extra? Bueno, eso conlleva de la parte legal muchas cosas. Si bien tenemos el decreto supremo, aún no está reglamentado, se dice que va a salir en estos días, lo estamos esperando para saber efectivamente cómo va a ser ese tipo de tratamiento. Pero ya se está, lo importante y que tiene que quedar claro es que ya se está realizando. Y va a ser necesario, porque también una vez que se levante la cuarentena, las empresas no van a poder funcionar normalmente como se piensa. Va a tener que adecuarse de algún modo parcial. Es decir, algunas actividades, solo las necesarias, se van a realizar en la oficina, y lo que se pueda también se va a tener que realizar en los domicilios. Por lo tanto, pensemos en que la manera de trabajar no va a ser igual cuando volvamos a nuestra fuente laboral. Eso es muy importante tomar en cuenta y tener claro. La contabilidad es un área que sí es posible llevar como teletrabajo. Claro que aquí parece un poco, ¿no? Bueno, va a estar en su casa y está con sus hijos, se va a poder elaborar. ¿Será que lo va a hacer un trabajo eficiente? Obviamente queda la pregunta y la interrogante. Pero sin duda es una de las áreas que sí se puede llevar a cabo, porque está basado mucho en resultados también. Y eso es importante. Justamente yo quiero aquí hacer un énfasis a qué tipo de información se puede procesar y realizar en casa. Y esto ya viene desde mucho más antes, ¿no?, que podía obviamente realizarse en casa, pero nosotros no estábamos tampoco bajo esta modalidad de teletrabajo, no como en otros países como en Colombia, que están desde el 2012, en Chile igual desde mucho más antes. No, nosotros recién estamos encauzando esto. Y, por ejemplo, vamos a ver algunas actividades que sí se pueden realizar en casa, porque, por ejemplo, tenemos una oficina virtual de impuestos. Las declaraciones de impuestos se las puede realizar desde casa, porque podemos acceder, tenemos, bien sabemos, un usuario, una clave, tenemos una página que nos permite poder enviar la información consolidada según nuestro total de ingresos, nuestras ventas, nuestras compras, y poder efectuar las declaraciones. Así también como el envío de los libros de compras y ventas mensuales, que son obligatorios, pero que, bueno, por las circunstancias, cómo se ha tenido que entrar en esta cuarentena, lamentablemente por ahora están un tanto suspendidas. Tenemos, ¿no?, una fecha para poder presentar justamente en mayo, que esperamos que una vez que se levante este 30 de abril, se pueda un tanto regularizar esto para poder enviar.
Muchos, como les había indicado, como ha sido tan intempestivo, no se tuvo oportunidad de poder consolidar. Algunas empresas sí, como están trabajando, lo pueden hacer, sin duda. Entonces les es fácil, pero es de acuerdo a las condiciones que tienen. También tenemos el envío de los estados financieros anuales y anexos tributarios. Anteriormente, esto, por ejemplo, y aún ahora nos exigen que aquellos que sean las empresas que tienen ingresos mayores a 1.200.000, cuando es con dictamen, se debe de presentar el dictamen en las oficinas, dejar los estados financieros en oficinas, ¿no? Para que sean sellados. Sin embargo, el envío de los estados bajo la plataforma del CIAT tenemos que reportar. Es necesario enviar esto, los anexos tributarios, así como toda la información, ¿no?, que tenemos adicional que nos exigen, ¿no? Como inventarios, el detalle de activos fijos, los estados financieros, tienen que enviarse. Entonces, esta práctica ya lo hemos venido desarrollando desde mucho más antes, desde que el 2011 prácticamente fue el envío del 605 en su primera versión, y hace 2 años estamos enviando el CIAT. Por lo tanto, esta información prácticamente Impuestos lo tiene a la mano. No podemos negar de que esto ha sido un avance bastante, ¿no?, en la tecnología, aunque siempre hemos tenido percances cada que salía un nuevo software o una nueva modificación. Se veía saturada por la falta de las pruebas que debían de ser realizadas. Y eso lo sabemos todos los que somos del área, ¿no?, contable. Pero esto es un trabajo que sí se lo puede realizar con la información desde casa. Y eso es claro, no queda. Ahora, también se puede enviar información a lo que es la presentación de las planillas de sueldo, ¿no? Así también como los reportes de incapacidad y que tenemos del Ministerio de Trabajo. Entonces, nosotros podemos enviar esto mes a mes, es a través de la oficina virtual de trámites. Es posible hacerlo, y esto lo podemos hacer también en nuestra casa, no es necesario que estemos en la oficina. Mientras tengamos, obviamente, el acceso a Wi-Fi, ¿no?, por alguno de los servidores de Internet. Ahora, esto también es algo que es importante y lo voy a mencionar como un comentario. Es el hecho de que, si bien se está viendo de que el teletrabajo se puede realizar fuera y es parte de las funciones que va desarrollando el contador, ¿será que la empresa le va a pagar el Internet? Bueno, eso va a ser cuestión de cada empresa. Es muy probable de que había empresas de que sí, por ejemplo, pagaban una bonificación por los sueldos, a los sueldos, una bonificación especial en cuanto a los pasajes. Entonces, en vez de pasajes, tal vez la retribución tendría que ser del pago del servicio de Internet, para que tenga además una mejor ancho de banda, que sería lo prudente, ¿no? O sea, al final no se dejaría de seguir efectuando un trabajo que beneficia a la empresa, y eso es importante también tomar en cuenta. Esto no solamente le va a dar, se conformaría una herramienta más para que pueda ejercer la labor y la tarea que tiene que realizar. Ahora, otro trámite que también es importante considerar que se puede hacer aquí en la oficina es el alta del ROE, ¿no? Una vez que uno tiene registrado en Fundempresa los datos, inmediatamente registra su número de código de la matrícula de comercio y saltan todos. Nos visualiza la oficina virtual de trámites todos los datos de Fundempresa de la empresa. Entonces, son tareas que sí se pueden realizar, procesar desde casa. No necesitamos tener que ir a este lugar. De todas maneras, nuestras instituciones sí se hallan un tanto limitadas. No todo han podido hacer de esta manera, ¿no?, de que efectivamente se cumpla. Ahora, por ejemplo, la presentación de las planillas
no han habilitado en esta situación y en esta temporada las transferencias del pago que se hace mensualmente de 23 bolivianos por el envío, por la presentación, que usualmente uno tiene que hacerlo sí o sí con depósito bancario, pero no han habilitado el que se pueda utilizar el código de la transferencia vía web. Entonces es una limitación que ahora existe y de tal manera no se está enviando. También ha sido esto postergado hasta junio, es más, para que se puedan presentar tanto las planillas de marzo, abril, mayo, y de esa manera nosotros estuviéramos, ¿no?, cumpliendo. Tendríamos una nueva fecha de vencimiento para todo esto. Sin duda, pero nos deja, ¿no?, a todos un tanto, vamos a quedar, como quien dice, atosigados de mucho trabajo para mayo y junio. Ahora también es importante, esto quiero mencionar, ¿no? Las AFPs recientemente han sacado unos comunicados, porque la presentación siempre bueno, ya se optaba, se lo podía hacer manual y también podía hacérselo así, mediante sus plataformas. Mediante su página web nosotros podíamos enviar muy fácilmente, no había problema del envío. Pero ¿qué pasaba, no? El hecho era de que quedaba, y si tú tenías una cuenta así en los bancos con los que ellos trabajan, entonces era muy fácil direccionar los códigos y se procedía a un débito de la cuenta. Y se procede. Pero, ojo, no muchas empresas lo practicaban. No muchas empresas lo practicaban. Entonces quedaba como que la falencia, ¿no?, de tener que presentar en estas circunstancias que ahora tenemos. Sin duda fue algo que, por ejemplo, fue bien caótico, ¿no? Dentro de muchos de mis clientes no tenían la costumbre de que se hagan las operaciones, otros sí. Sin duda los que al menos están con la tecnología, no voy a negar, yo coordino muy bien con ellos. Ya procedíamos inmediatamente, el formulario, el código, y era muy fácil, ¿no?, de que yo les pase y ellos procedían a la cancelación. Sencillo, no pasaba nada. Pero hay otros que no. Entonces no estaban acostumbrados a tener que manejar las operaciones bancarias vía web. Sí, solamente estaban sujetos a tener que emitir cheques, porque sabemos, es una exigencia teniendo impuestos, que nos piden fotocopia del cheque, que todo esté completamente respaldado de esa manera, ¿no? Si bien es válido el uso de transacciones vía web, porque lo sabemos los que efectuamos todo lo que es bancarización, el hecho es de que existía siempre la susceptibilidad por parte de las empresas por los niveles que se tiene de autorización. Entonces es algo que ahora va a tener que tenerse muy claro de que es necesario, ya no es solamente, no tenemos que pensar. También existe el control si nosotros sabemos manejar de buena manera y nos organizamos en cuanto a las operaciones y transferencias mediante web. Entonces, las medidas de seguridad las tiene el banco, obviamente, y no tenemos que ser susceptibles ante eso, más bien nos facilita. No estamos expuestos a tener que manejar dinero y es algo que me costaba a mí a muchos hacer entender de que puede ser, es terrible tener que aún estar yendo a pagar, ¿no?, en efectivo. No puede ser posible, pero bueno, ahora van a cambiar, sabemos que incluso por eso las AFPs han habilitado y están facilitando, han indicado claramente de que con qué bancos y cómo se debe de hacer, han dado mayor instrucción, porque si algo de carecía lamentablemente era la manera de tener que explicar cómo debía de hacerse, era una falencia que tenían ambas AFPs, y se los digo porque me ha costado mucho a muchos hacerles igual, explicarles, y nosotros también entremos a esto, ¿no? Porque seguía así, se elaboraba, se registraba, se enviaba el formulario, pero aún se seguía imprimiendo los formularios y se presentaba en el banco para que puedan ser pagados. Bueno, entonces esto queda claro de que tanto las AFPs también entraron por este camino. Tal vez si tuviéramos que mencionar dentro de lo que es ya llegando a un síntesis, ¿no?, de qué actividades pueden o no realizarse en teletrabajo,
podríamos ver tal vez y considerar el hecho de que lamentablemente en las cajas de salud, ¿no? A excepción de algunas que sí se podía enviar vía web, pero otras no. La presentación lamentablemente tenía que ser en ventanilla. Las cajas de salud son las que no es posible presentar vía web, no lo tienen aún, podríamos decir, agarrados de la tecnología. Incluso hasta el pago se ha tenido que improvisar porque salió como última disposición cuando estábamos en plena cuarentena de que el pago tendría que hacerse simplemente depositando y la regularización del sellado que corresponde se realizará con posterioridad. Por tanto, nosotros estamos prácticamente también sujetos a que se va a tener que regularizar esto pasada la cuarentena. También incluso, como les había mencionado, por ejemplo, si bien el Ministerio de Trabajo se ha actualizado en algunas cosas, fue en lo que era más caótico la presentación, pero el visado de finiquito sigue siendo personal. La baja del ROE sigue siendo un trámite también personal. Por lo tanto, tenemos este tipo de trámites que siguen siendo, queramos o no, presenciales. Es necesario apersonarse a las oficinas. Igual en impuestos, por mucho de que la página nos brinda nos facilita muchos trámites. La página de impuestos, por ejemplo, si nosotros deseamos realizar una alta o baja de una sucursal, tenemos que apersonarnos. Podemos enviar el trámite del alta, pero tenemos que apersonarnos. Tiene que apersonarse el representante legal. Y bueno, obviamente el contador normalmente les acompaña, ¿no? Porque es la persona más entendida en esto. Por lo tanto, es importante considerar eso. Cambio de domicilio, lo mismo. ¿Por qué? Porque se tiene que entregar al funcionario de impuestos la factura del domicilio, la factura de luz del domicilio, ¿dónde va a ser, no? El nuevo domicilio de la empresa, así como el alta de alguna actividad. Y esto es terrible. Por ejemplo, hemos tenido casos en la empresa de clientes que están viendo la manera de tener que, digamos, no quiero decir aprovechar el momento, pero sí yo pienso es tratar de querer mantener la empresa. Tienen una actividad y quieren realizar otra actividad que les va a permitir en esta temporada seguir, ¿no? No estar como otras empresas que más bien estaban pensando en tener que quebrar porque saben que no va a ser lo mismo, porque sabemos que va a haber muchas restricciones de algunas actividades, pero no, hay otros que han tenido una actitud muy positiva, pero venía esto, y ahora cómo doy de alta la actividad, porque impuestos está cerrado y no podemos hacer el alta. Entonces, lo que se está viendo es obviamente, ¿no? La actividad la están desarrollando, pero tenemos también un recurso que es las actividades todavía que no son muy regulares. Entonces, tal vez solamente sea por temporalidad y posteriormente se va a regularizar. Porque lamentablemente no se puede. Se ha intentado y no solamente se llega, se registra el número de trámites, se añade la actividad, pero pide apersonarse en plataforma. Es lamentable, pero sí está sucediendo. Entonces no nos queda más que seguir en espera. Sobre todo esto, ¿no? Todo trámite sabemos que es necesario la firma del representante legal. Lo exigen. Ahora con esto de la firma digital vale esto, ¿no? Recalcar que sí se está aceptando que varios contratos sean de esta manera. Bueno, tiene un costo y pienso que es favorable. Sí, muy favorable porque era necesario que lleguemos a esto. Han debido ver muchos incluso, o sea, por ejemplo, firma digital sí se utilizaba en cuanto al trámite del ROE, ¿no? El alta, cuando uno hace el alta del ROE, registro de nueva empresa, lo firma, tiene firma digital, justamente el jefe de cada distrital. Entonces, esto ya se ha estado utilizando
pero no lo utilizábamos como empresas privadas. Por lo tanto, es algo nuevo todavía, pero en vista de que tenemos este tipo de circunstancias, se está ahora se ha aprobado de que se puede hacer uso de la firma digital. Entonces, como estos tipos de casos en instituciones que todavía no estarían de la mano con la tecnología, tenemos varios, ¿no? Que sí es necesario tener un poco de paciencia. Pienso que van a ver que efectivamente existen estas falencias y que van a tener que entrar a este ritmo, al ritmo de tener que facilitar, todo tendría que ser más automático. Hay cosas que no son necesarias, ¿no? Por ejemplo, el envío, lo que hacíamos en Fundempresa, la presentación y la actualización de la matrícula, que era mediante la presentación de los estados financieros, sin duda también era terrible, era caótico. Bueno, hasta que se convirtió, a partir del año pasado, simplemente enviamos el escaneado de los formularios, procedemos a la cancelación y eso ha facilitado totalmente ese trámite. Es increíble. Ha sido increíble ver cómo las oficinas ya no eran como antes, porque en Cochabamba se llegaba incluso a bloquear las calles para poder se respeten las filas que se realizaban los últimos días. Entonces, sin duda, algunos trámites que no tienen que no deberían de ser tan morosos, ¿no? Y ese era el caso, por ejemplo, de Fundempresa. Pero bueno, me alegra mucho de que ellos sí hayan rescatado esto, ya no tenemos que sufrir como era antes. Ahora, dentro de las empresas propiamente también existen algunas actividades que no se pueden realizar con teletrabajo, como por ejemplo el recuento de inventarios, porque esto es un recuento que tiene que ser con verificación física, ocular. Entonces, no podemos realizarlo. Si bien podemos tener un reporte de cuánto nos queda, es necesario que la persona efectúe, ¿no? Un recuento físico. Y la firma, por ejemplo, de cheques, que sin duda algunas empresas aún van a quedar, van a tener que pensar que sí, es necesario hacerlo. Bueno, verán, es un cambio prácticamente de políticas, ¿no? Procesos de políticas de control interno que tendría que verse cómo lo van a modificar. Pero, como les digo, muchos ya están optando por este asunto de usar ya las transferencias, están tomando confianza de que se puede esto también, ¿no? Facilitar. Las órdenes de pago, que sin duda, por ejemplo, las órdenes de pago en las empresas siempre ha sido necesario porque es necesario tener las aprobaciones y autorizaciones de las compras. Pero también, ¿no? Es algo que yo les había aclarado a muchos de mis clientes, usemos de tal manera, si bien esto ustedes lo tenían manual, esperaban una firma, entonces nomás proceder a tener en digital. No se hagan inconveniente, al contrario, vamos a tener constancias que igual nos van a servir, ¿no? Y tener, como es interna, entonces si la firma sirve para esto, perfecto, si la firma digital o no también, pero la firma que esté como constancia de quienes también lo están aprobando. ¿Por qué? Porque para nosotros, para muchas siempre es importante eso, los niveles de aprobación para la firma de cheques o de las transacciones. Por lo tanto, las órdenes de pago, sí, era antes algunos incluso lo hacían hasta manual, pero existía como respaldo, ¿no? Y que es una exigencia también de impuestos. Ahora, por ejemplo, la recepción de facturas pendientes, eso, por ejemplo, sobre todo de aquellas que eran manuales, ¿no? De los proveedores, eso sí, lamentablemente siempre están en espera, los que están encargados de compras lo tienen que hacer, mientras no estemos en el entorno ¿no? Que era la idea anterior de impuestos, que todo sea con facturación electrónica, que hubiera ayudado, pero en este caso no estamos aún entrando, es más, yo pienso que se va todavía a postergar y vamos a tener que tener esto. En cuanto a la recepción de facturas de dependientes, sabemos que los dependientes presentan sus formularios 110, tienen que estar anexos al formulario, tanto impreso como digital, y deben de firmar en la parte posterior de las facturas y entregar al contador. Por lo tanto, esa operación, por ejemplo, sin duda es presencial, ¿no? No se puede hacer en teletrabajo. Algunos
algunas empresas, como les digo, sobre todo las que están trabajando actualmente, han optado, la parte de recursos humanos les han pedido que les envíen en PDF de manera temporal para que sean regularizadas. Y el firmado de planillas de sueldos por los dependientes, sabemos que tienen que estar firmadas porque presentamos a las instituciones de salud debidamente firmadas. Falta una firma y no las observan, no las rechazan. Por lo tanto, sabemos que son operaciones, actividades que no se pueden realizar teletrabajo. Bueno, y entre esas también hay algunas muy propias de acuerdo al tipo de empresa. Y entrando un tanto, por ejemplo, ahora de tener que usar herramientas que propiamente de la contabilidad, aquí la veo y estoy mostrando lo que es la pantalla de inicio de tu gerente, que es Aida, justamente una de las herramientas que vamos a, de hola, la que Zaira, vamos a hablar un disculpa. poco. Sí, sí, Antes de que Gina, pasemos justamente a esa parte, quisiera hacerte algunas consultas, por favor, que nos están sí, haciendo a los participantes. está Eh, bien. por ejemplo, tenemos a Alfredo Alvarado, que nos dice si, bueno, podríamos brindarle después los enlaces directos para elaborar o para enviar todo lo relacionado a la contabilidad. Nos estuviste mostrando diferentes portales donde hacen presentaciones, ¿no? De Sí, cierta información de las empresas. Si sí. eso luego podemos compartir. Claro, ellos pueden, tenemos sus emails, ¿verdad? Entonces podríamos enviarles los enlaces Ok, posteriormente. ya, buenísimo. Ahí, Alfredo, creo que te referías a todo lo que era la presentación de documentación de las empresas, ¿no? Ahí sí nos puedes confirmar. Luego tenemos otra pregunta de Mónica Rivero. Dice, ¿cómo funciona la firma digital y en qué casos se puede aplicar? Bueno, actualmente lo que sí ha quedado claro es de que los contratos, aperturas de cuentas bancarias, contratos entre proveedor-cliente pueden ser mediante firma digital. Entonces, en este momento, hay una empresa que está autorizada por AGETIC, han debido ver incluso, estaban promocionando por el Face, es DigiSec, que está promoviendo y se ocupa de la venta. Es como una suscripción lo que sucede, ¿no? En esto. La firma se le envía digital, ellos hacen una verificación de que sea la firma correspondiente en cada documento que esté la firma. Y de esa manera retorna el documento en digital y aparece como visado por la empresa verificadora de firma. Entonces se hace un pago, pero para esto anual. Tiene distintas categorías y es de acuerdo a para qué tipo de documentos uno va a tener alcance la firma. Por eso varía el precio también, ¿no? Del pago mensual, anual, que en realidad, anual que se realiza. Pero, como les digo, los documentos son, actualmente lo que se ha dado vía libre desde el Ministerio de Economía es la suscripción de contratos entre clientes y proveedores, apertura de cuentas bancarias, ¿no? Y esas son las dos más importantes. Y también lo que va a ser incluso, ¿no? La solicitud del crédito como apoyo a lo que tenemos, ¿no? Del COVID-19. Ok, buenísimo. Aquí tenemos otra pregunta más, creo que es relacionada justo a lo que estás mencionando de las firmas digitales, de Aaron Ríos. Respecto a la firma digital, ¿ya es un hecho que se está aceptando en documentos como contratos, informes? ¿Y desde cuándo? Bueno, sí, de hecho, como le había mencionado, por ejemplo, si nos fijamos, el ROE tiene firma digital. El ROE desde que se ha implementado la página, se ha modernizado la página del Ministerio de Trabajo, el ROE tiene firma digital. El año pasado, justamente, la gente de AGETIC, aquí, bueno, en Cochabamba, en Santa Cruz y en La Paz han promocionado para la suscripción de la firma digital, solo que muchos no lo han considerado. Es más, o sea, la idea era, por ejemplo, que todos los auditores y contadores seamos los primeros en tener que habilitar nuestra firma digital. Algunos colegas ya lo hicieron, sin duda yo también lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Es necesario. Entonces, esto ya está desde hace 2 años, lo de la firma digital, no es. Okay.
no es lo último, pero como te digo, no era tan necesario como es ahora. Ya, perfecto. Hay otra consulta también que nos hace Aarón. Dice, ¿hay alguna normativa que ya nos permite emitir solo la factura electrónica? Solo la factura electrónica. En realidad tenemos, ¿no? Tenemos dos tipos de facturas, bueno, varios tipos de facturación, ¿no? Y en cuanto a la electrónica, la única que por ahora está, que podríamos decirle que es electrónica y computarizada es de la oficina virtual, la que se emite, ¿no? Porque después las otras son computarizadas, pero con la opción semi, por ejemplo, lo que emiten los bancos, porque te llegan en PDF, tienen, ¿no? Uno lo puede recuperar de la página del banco y lo puede imprimir y es una factura electrónica. Sí, o sea, lo puede hacer, no hay Ok. inconveniente, pero no está aún de acuerdo a la normativa que quedó, digamos, en suspenso, ¿no? De la facturación electrónica, Ujú. que tiene una nueva normativa que tenía que haber entrado en vigencia a partir del 1 de junio, pero que a estas alturas no creo que pueda ser posible aún. Ok. Justamente relacionado a lo que estás mencionando, Rolando Contreras nos consulta ¿hasta cuándo se postergará el nuevo sistema de facturación electrónica? Aún estamos lidiando con toda la norma, todas las modificaciones que, bueno, se ha dado por la temporalidad, son temporales, sabemos, ¿no? O sea, por ejemplo, el cálculo del ITEC que tiene que ser de otra manera, lo del IUE, la presentación, la compensación, bueno, son medidas que son para alivianar todo el efecto económico que va a suceder, que está sucediendo por el COVID-19. Estas es como prioridad prácticamente, ¿no? A impuestos y a todas las empresas. Por eso pienso de que la facturación eh, electrónica se va a tener que postergar. Sin embargo, ¿por qué? Porque todavía no había ninguna empresa que todavía ya tenía la certificación en primer lugar, Ujú. ¿no? Todas estaban en proceso. ¿Y qué ha sucedido? Tenemos ahora esto, ¿no? El COVID-19 en cuarentena, todo prácticamente está quedando igual postergado. Espero de que tal vez se haya avanzado, porque la parte que es de tecnológica se la puede hacer también a domicilio, así también en casa. Claro. Entonces, espero que se haya avanzado, porque ameritaría de que más bien ya entre en vigencia, ¿no? Sería fantástico. Claro que sí. Yo estaba muy de acuerdo con la facturación porque ahorra mucho tiempo. Ok, perfecto. También tenemos una pregunta de Catherine Quiroz, dice, buenas tardes, imagino usted, licenciada Chambi, forma parte del Colegio de Auditores. Como colegio han analizado la sugerencia de que las cajas de salud también se actualicen y se pueda virtualizar sus presentaciones mensuales. Sí, sí, sin duda que sí, ¿no? Porque sabemos, eso ya fue incluso mucho más antes, ¿no? Se hizo las debidas. Eh, se enviaba bastantes cartas porque era algo que siempre ha sido, ¿no? La gente a fin de los últimos días de cada mes es terrible, ¿no? Hacer los pagos, se había pensado, pero la caja siempre indicaba de que no tenían recursos para proceder a una actualización. Sin duda, miren, ahora con esto yo pienso que lo van a tener muy claro de que es necesario. Es que ha sucedido en nuestro país también acontecimientos que no han dejado tanto, ¿no? Viabilizar todo esto. Antes no se Claro. daba lamentablemente la debida asistencia, ¿no? A las cajas de salud Ujú. sabemos por eso, ¿no? Que los médicos también tenían que bloquear y hacer de todo para incluso tener sus sueldos, imagínense, para los procedimientos. Claro, sí, ¿no? Con todo lo Sí, que estamos aconteciendo ahora, sí o sí vamos a tener y vamos a estar sí, viendo cambios en la parte digital de diferentes procesos. sí, y es necesario, es necesario. Ok, Pero, por ejemplo, algunas cajas sí han estado, ¿no? Por ejemplo, la caja Cordes de aquí de Cochabamba es más digital, digamos. Si se envía las ujú, planillas, los formularios ya. es digital. La caja petrolera es semi, no es todo digital. Pero bueno,
Ok, Está, seguro van a estar ahí mejorando sí, esos procesos, ¿no? sí. Sí, buenísimo. Tengo otra consulta de Nelly Mamani. Pregunta sobre la firma digital, ¿cómo adquirir y quién lo autoriza como firma digital? Sí, como le digo, bueno, dije anteriormente, y Ujú. le dije, ¿no? A la otra persona, sí, hay una empresa que se encarga, ¿no? Es DigiSet, y Ujú. está autorizada por AGETIC. A través Entonces, de ellos tendría que ser, ¿no? sí, sí, están ellos autorizados. Si buscan ustedes por el Facebook o por la página web, Ujú. por el Google, van a encontrar que están ellos autorizados para esto. Ok. Luego tenemos otra de Pamela Medina. ¿Cuáles son los requisitos para dar de baja el ROE de forma presencial? Ah, bueno, sí, lo que se debe de llevar justamente es, son varias cosas, ¿no? Porque, en primer lugar, cuando damos de baja, pareciera que fuera automático cuando ya no tenemos ni un solo empleado, que fue el criterio de algunos. O sea, si ya no tengo un empleado, ya no tengo la obligación de presentar, ¿no? Hay una lógica. Pero, sin duda, existen los requisitos que exigen el documento de inactivación de impuestos, que es importante. Después, los últimos 3 balances, los estados financieros de la empresa de las últimas 3 gestiones, fotocopia de las últimas, del último empleado, justamente, del finiquito del último empleado. Y bueno, se hace un pago, un depósito también en el Banco Unión. Y todo esto debe ser presentado en ventanilla por el representante, que sería la última persona que queda, ¿no? Ujú. Representante o bien el propietario. Entonces, de esa manera, ¿no? Y una carta justificando por qué motivo. Ok, buenísimo, Zaida. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, con esto vamos a dar un pequeño break, ¿sí? A unos 5 minutos les vamos a dar para que puedan estirar las piernas, tomar un vasito de agua. Y mientras tanto, les vamos a dejar, por favor, 2 encuestas, que son una para tanto contadores y auditores, si tenemos presentes, y otra para los que son dueños o administradores. Es muy importante que nos puedan ayudar con esta encuesta para que nosotros podamos entender mejor lo que son sus problemas y ver la manera de poder colaborarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, enseguida les va a aparecer a ustedes esta encuesta para que la puedan llenar, es algo súper breve, y ahorita son las 5:57, en 5 minutos volvemos con la segunda parte para que ya Zaida pueda finalizar el webinar, ¿ok? Entonces, a las 6:03 volvemos a empezar. Gracias, Aida. De nada. Hola, sí. ¿Lo puedes poner en silencio tu micrófono?
Ok, en un minutito más vamos a volver para dar continuidad al webinar. Ok, perfecto, ya pasaron los 5 minutos, vamos a dar continuidad al webinar. Les vamos a dejar de fondo la encuesta para que puedan seguir llenando las personas que todavía estuvieran faltando, especialmente lo que son los dueños o administradores. Entonces, Zaida, te cedo el micrófono nuevamente para que podamos continuar con la parte final del webinar. Bueno, gracias, Linda. Bueno, prosiguiendo con esto de la contabilidad que se va tornando interesante, sobre todo ahora. Lo que es necesario tener claro, y es necesario así visualizar cómo nosotros vamos a trabajar. ¿Será que vamos a poder con nuestros softwares que teníamos en oficina, que estábamos usando en nuestra empresa, que no tiene, tal vez no está en una plataforma online, no tenemos la información en la nube, son softwares que los utilizamos prácticamente en escritorio, están instalados mediante un servidor? Sí, sí, lo vamos a poder realizar, pero no con tanta facilidad porque implicaría tal vez ver la manera de que de la parte de informática nos habilite, ¿no? Como un punto con VPN para que podamos, si es que es en red, pues se pueda hacer un cambio y se pueda tener como un punto, ¿no? También de ese computador que esté en nuestra casa. Sin embargo, hay otras opciones, ¿no? Y esta es justamente la herramienta de tu gerente que yo he visto como un software online que nos ayuda bastante para poder manejar, para hacer el trabajo, el teletrabajo en casa. Porque podemos nosotros contar con un usuario propio para el área o las personas que son de las distintas áreas contar con usuarios de acuerdo obviamente, ¿no? A los perfiles que se tiene y las atribuciones que se les asigna y puedan ejercer todos el trabajo en línea. Entonces la información aquí se la tiene prácticamente de manera inmediata. Es más, aquí por ejemplo, si vemos ese primer vistazo de pantalla de diferente, que ayuda, es un software, no está haciendo propaganda, pero considero que es una muy buena herramienta, porque hay otros softwares que en cambio sí o sí tienen que esperar, sea por transmisión remota o bien, peor si no, es manual y tienen que transcribir toda la información para contabilidad se hace un tanto dificultoso. Sin embargo, este tipo de software, por ejemplo, ayudan un montón porque suficiente es tener un usuario, es más, ¿no? Nosotros vemos, como les decía, a vista de pantalla ya para toma de decisiones para un gerente, impacta el hecho de que ya puedas ver de manera gráfica tus ventas, tus compras, tus gastos, tus cuentas por pagar, tus cuentas por cobrar. Entonces, estamos considerando de que la contabilidad es justamente el registro de todas las operaciones económicas, facilita el poder contar con esta información en línea, ¿no? Es espectacular. Por lo tanto, no estaríamos prácticamente teniendo la dificultad de cumplir en tiempos, en resultados.
De hecho, como había mencionado, por ejemplo, el manejo de perfiles de usuario es muy importante, porque justamente con la asignación de cada usuario, de sus perfiles y atribuciones, se puede determinar hasta qué punto va a poder ver o bien puede realizar modificaciones, cambios en el desarrollo de su trabajo que está apoyado con el software. Este tipo de softwares que son ERPs permite que justamente, aquí incluso ustedes tienen en la parte izquierda, ¿no? Que tiene algunos, menciona los módulos con los que se trabaja compras, ventas. Las personas responsables de cada área, ¿no? Pueden ejercer sus funciones desde donde está. O sea, no hay problema. Pueden estar en la empresa o bien fuera, o especialmente, por ejemplo, hay algunos que se dedican a la distribución y pueden también utilizar el software desde la tablet, más desde su celular, porque pueden realizar el sistema de facturación bien incluido, ¿no? En este caso, la facturación computarizada que le permite además exportar como un PDF. Por lo tanto, sí ejerce las funciones propias del área y nosotros como departamento contable podemos extraer esa información. Así también, por ejemplo, las funciones de compras y del manejo de caja, también es posible que lo realice la persona responsable y contabilidad puede también esa información extraer de manera diaria, en el momento, bueno, con tal de que esté conectado con su usuario, no pasa nada. Por lo tanto, el cumplimiento es más de las obligaciones tributarias, que es una de las que más nos interesa, también se desarrolla. Porque libro de compras, libro de ventas, sí nos permite poder extraer. Pero ahora, ¿qué solamente podremos tener? Pensamos, ¿no? En esto, las ventas, las compras, la información y la contabilidad, ¿cómo la desarrollamos? O sea, algo que sí quería destacar, por ejemplo, y que este tipo de software también ayuda, por ejemplo, las ventas por sucursales y las ventas por forma de pago para contabilidad, que es a veces un tanto dificultoso poder identificar, sí se lo puede fácilmente en este tipo de software. Porque existe el pago, por ejemplo, aquí tenemos, si es por forma de pago, tenemos a crédito, que puede ser desglosado, o en efectivo, en tarjeta, también puede ser desglosado y podemos visualizar. No solamente la persona que se ocupa de ventas, sino también como departamento contable para poder verificar y cuadrar nuestras cuentas, ¿no? En el momento que tengamos que consolidar la información. Por lo tanto, una de las operaciones tal vez más caóticas, más delicadas justamente es la de ventas. No olvidemos eso. Porque implica que la salida de los bienes de la empresa bajo una condición, que es el de pago. Por lo tanto, es en este proceso donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos las instancias fiscalizadoras que justamente también revisan y están al tanto de todo lo que como con estas operaciones. Por lo tanto, el tener así ya, no solamente visualmente, sino procesado, facilita un montón nuestras operaciones, nuestra tarea de contabilizar. Y como que, por ejemplo, el ERP permite que nosotros podamos integrar, y es interesante que algunas operaciones pueden ser automáticas, solamente es cuestión de asignar, ¿no? El módulo contable, esto es justamente dentro de lo que es el módulo contable. Algunas pueden ser manuales, aquellas que, por ejemplo, requieren que nosotros, si bien tenemos una plantilla de un comprobante, podamos añadir de algún modo alguna cuenta que sea necesaria
o una glosa con mayor detalle. Pero lo importante es de que nos facilite el trabajo del día a día. Es muy fácil, por ejemplo, si es ventas, que nosotros podamos automatizar esto. Y no hay problema. Por ejemplo, cuando hacemos la integración, aquí tenemos la importación de ventas al contado, ventas con tarjeta, ventas con cheque. Imagínense, están todos los tipos de operaciones que nos ayuda a nosotros consolidar. Y al consolidar, sin duda, luego nos proporcionará estados financieros correctos. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Un modelo de lo que es el reporte justamente, el balance. El balance, este es el de las ventas, el tipo de ventas. Estamos viendo nuevamente la contabilidad. La integración, como había mencionado, la importación de los datos. Posterior, el balance general. El software no solamente ¿no? te va a emitir, pero como un estado de reporte, ¿no? Sino también obviamente tiene sus libros diarios, libro mayor, balance general, estado de resultados, balance de sumas y saldos, flujo en caja, todo lo referente también como exigencia, y lo que nos exige impuestos nacionales, ¿no? Hay algo que también es importante rescatar, es el hecho de que, por ejemplo, este tipo de software, si bien aquí yo estoy abocándome a lo que es la parte, hago mucho énfasis en la tributaria, sí, pero no significa de que hacemos balances, no solo para impuestos, sino para la toma adecuada de decisiones. Eso es muy importante que todo, como contador, lo tengamos claro. Como auditor también, ¿no? En el momento de tener que hacer una auditoría, que los estados financieros sin duda sirven para la adecuada toma de decisiones. Ahora, algo que me gustaría decir, tal vez no está aquí, no he presentado, si fue porque, por ejemplo, existen estos CRPs, no solamente también es ¿no? el proceso de compras, ventas, sino también algunas incluyen, como es el caso de tu gerente, lo que es la elaboración de planillas de sueldos. Por lo tanto, la gestión de recursos humanos también incluye control de comisiones por ventas, la elaboración de las planillas, que incluso nos permite ya poder, las planillas poder ser enviadas ¿no? al Ministerio de Trabajo en ese formato. Ayuda un montón. Es un trabajo más que nos permite, que nos facilita a nosotros. Como había mencionado, este tipo de software sin duda son los que esperamos que sí se puedan ya usar. Anteriormente tener que poder desarrollar un software de este tipo costaba muy caro, pero ahora está más al alcance de las empresas. Los documentos también de sustento, si a ustedes les interesa saber más, por ejemplo, para todo el proceso de ventas se cuenta ¿no? con todas las notas de pedido, notas de entrega, las condiciones de venta. Conlleva todo eso que es exigido por impuestos como respaldo de una venta, al igual que una compra también, ¿no? También están las condiciones, las notas de ingreso, tiene todos los documentos que son exigidos por los entes que nos fiscalizan. Eso es importante, sin duda, que un software tenga. He visto entre toda la cantidad de muchas, ¿no? Softwares que efectivamente tenían algo, no todos es cierto, pueden ser 100% como quisiéramos, pero sin duda nos apoya bastante en nuestro trabajo. Poder, por ejemplo, contar con costos también, si puede realizarlo, tenemos al alcance con este tipo de software. La experiencia que yo tengo es muy favorable, me ha gustado mucho y para a los gerentes con los que trabajo, mis clientes, ellos se han sentido muy favorecidos. A mí me ayuda un montón porque si bien ejerzo como auditor de las empresas, como auditor externo, no tengo ningún reparo en poder entrar para poder verificar y hacer un seguimiento de las operaciones. Entonces, son este tipo de software donde solamente cuenta uno con un usuario y ya puede acceder, que facilitan un montón el teletrabajo.
la contabilidad. Esto a mí, sinceramente, es quienes se atreven y quieren hacer la contabilidad, sea de manera interna para la empresa o bien ejercer como un externo, también facilita bastante, ¿no? Facilita un montón como externo porque podemos ver la contabilidad, hacer seguimiento de manera externa de varios clientes, cada uno obviamente, ¿no? Con su propio software. Y nada sería eso, sino también está diseñado de acuerdo a las características que tiene la empresa. Es algo que siempre es necesario tener claro, ¿no? Cada empresa es única. No van a encontrar dos iguales. Aún, aunque ejerzan el mismo, puedan tener la misma actividad, sean competencia, siempre va a tener sus particularidades. Son manejadas de distinta manera. Y eso es importante, ¿no? Para poder, no solamente, por ejemplo, ¿no? Consolidar la información, sino el poder reportar los estados financieros de manera adecuada. Bueno, hay algo que también quiero darles, son herramientas de información y comunicación que se han estado usando y que van a permitir también que el teletrabajo lo podamos desarrollar en casa, ¿no? Tenemos obviamente lo que más usamos, el WhatsApp, que permite videollamadas de 4 participantes, ¿no? Pero se puede hacer cuando son equipos pequeños de trabajo, que lo puede usar de tal manera que se puede coordinar qué actividades se pueden realizar. House Party, que tiene un fin más lúdico de enseñanza para poder, digamos, coordinar tareas. El Hangout, que es de Google, que son videollamadas donde no es necesario descargar ningún aplicativo, sino simplemente tener la cuenta de Gmail, se invita y uno puede ese momento poder incluso visualizarse, ¿no? Mediante la pantalla del celular o la computadora y se puede tener tranquilamente una reunión. El Skype también, esto sí, permite hasta 10 personas. El Zoom, que es la versión gratuita, que permite hasta 100 personas que puedan tener una reunión, un máximo de 40 minutos, la versión gratuita. Pero si uno lo adquiere, que no cuesta también mucho mensualmente, ya es para mayor cantidad de personas. Si no me equivoco, son para 500 y también con mayor capacidad de tiempo, no está limitado a 40 minutos. Gipsy es igual otra herramienta, es ilimitado. Es una aplicación de código abierto, es gratuito. Es interesante, muchos están utilizando esto, sobre todo para igual conferencias, cursos, Gipsy. Sin embargo, entre la calidad de Zoom, vi que la imagen no tiene tanta resolución, pero también no deja de ser una buena herramienta. Esto es a modo de tener que, bueno, un poquito darles un pantallazo de lo que les pudiera ayudar dentro del trabajo de contabilidad y poder coordinar con otras áreas que se necesitan. Y bueno, creo que para, por ejemplo, una planificación de sus tareas y ustedes puedan tener, les sugiero que no está aquí, podría utilizar, pero el calendar de Google, de Gmail, Calendar le permite, hay una opción que se llama el Team Blocking. El Team Blocking te permite tus tareas en bloques, determinando horarios e invitando a quienes participan en cada tarea. Les da comunicados y ustedes pueden ya, mediante el Hangouts, unirse o algún otro medio WhatsApp. Pero permite que esté tu agenda que usamos en papel plasmado en la computadora. Tanto puedes visualizar uno por semanas, meses y lo más importante, ¿no? También puedes compartir tu agenda, tu calendario a otros para que ellos sepan en qué momento pueden buscarte o bien en qué momentos tienes libre o qué tarea estás realizando o dónde vas a estar, de tal manera que de esa manera se pueda coordinar el trabajo. Eso es importante, ¿no? Tener conocimiento también de estas herramientas que van claro, de manera adicional, pero son necesarias. Y con eso estaría terminando. Muchas gracias. Buenísimo, Zaida. Mil gracias. Realmente toda la información que nos has dado es muy valiosa
incluso es simplemente un pantallazo porque sabemos que el mundo de la contabilidad es, pues, es muy grande. No es a veces un tema no tan fácil de digerir para todos, ¿no? Si bien tú estás en el área, lo dominas, pero ya personas que estamos un poco más en otras cosas, a veces son temas que es muy importante poder haber hecho todo este pantallazo que tú nos has dado, ¿no? Entonces, ahora quisiera hacerte algunas preguntas que todavía nos han quedado acá en el chat que nos han ido haciendo algunas de las personas. Todavía Claro, tenemos unos 7 minutitos más. Vamos a ver hasta dónde llegamos y las que nos faltaran se las vamos a responder igual directamente. está bien, Bueno, acá estamos con el tema de la facturación electrónica que habías mencionado en la primera parte. Sí, está bien. pregunta si lo referente a esto de la facturación electrónica es o será compatible con los sistemas antiguos de las empresas, la mayor a 2010. Bueno, en la facturación electrónica tenemos dos tipos además, ¿no? De facturación. Una que, por ejemplo, va a ser el que la empresa lo pueda adquirir, puede ser propia, hacerlo desarrollar, que justamente lo puede adquirir va a ser de las empresas que van a conseguir la certificación de, del software y que sean eso, ¿cómo te puedo decir? Que emitan la facturación según las exigencias de impuestos. ¿Por qué? Porque la facturación electrónica consiste que está inmediatamente de manera remota enviando la información de cada factura por internet a impuestos. Entonces, es inmediata el reporte de cada factura a impuestos. Por lo tanto, ese software tiene que tener esa certificación. Y tenemos otra, va a existir. Actualmente tenemos la facturación virtual, ¿no? De impuestos. Nosotros podemos acceder y podemos facturar y también nos genera una factura que es usualmente para las empresas o bien profesionales, independientes, que no tienen mucha facturación y lo pueden Claro. hacer. Así se ahorra Okay. todo el gasto de impresión de facturas o bien de contar con un software computarizado. Okay. Bueno, eso Bueno. va a ser sustituido por facturación electrónica, que te va a proporcionar impuestos, pero va a tener un límite. Solo se va a poder utilizar hasta máximo 300 facturas por periodo, emisión de 300 facturas por periodo. Entonces, si la empresa opta, lo va a poder hacer eso. Pero al hacer eso, obviamente, ya va a estar generando la información. Los libros de compras y ventas ya no van a existir porque va a ser inmediato, solamente nos van a enviar ellos. Bueno, en la parte de, si alguna vez quieren que yo les explique todo la parte del sistema de facturación, porque es bastante, es, Claro. es Es largo, ¿no? interesante también, es muy interesante, ¿sí? Sí, claro Entonces, que sí. Ahí se lleva también. de esa manera y claro, esa información se puede luego consolidar en un software que sea anterior al 2000, como piensan, ¿no? Una versión que tenga, sí, sí, puede registrarse porque le va a permitir información, podríamos consolidar, tal vez no así como se tiene, ¿no? De manera inmediata. Por ejemplo, aquí creo que tu gerente lo que va a hacer es, sí, ellos van a tener, ¿no? Van a tener la facturación electrónica ya dentro del software, lo que va a ayudar que la contabilidad ya extraiga todo y se genere los comprobantes. Pero el otro Claro va que a ser sí. un pasito más, ¿no? Un paso más Ya, al registro. perfecto. Muchísimas gracias, Aizaida. Bueno, vamos a una preguntita más. Preguntan, ¿dónde pueden buscar mayor información para realizar lo que es el envío de facturas de IT, el IVA? Dice, tengo un mini mercado, pero tengo 6 facturas y mi contadora me cobra por servicio 500 bolivianos. Quisiera aprender a llenar esos libros de compras y ventas. Ah, bueno, sí, la verdad a veces da ganas de hacerlo uno mismo, ¿verdad? Sin duda es así, pero a veces lamentablemente puede ser también un riesgo. No olvidemos que existe multa por el mal llenado. El modo, de todas maneras, toda la parte normativa, por ejemplo, de cómo llenar y cómo debe de llenarse, cuáles son las columnas de los libros de compras y ventas. Existen videos que están colgados en el YouTube que Impuestos Nacionales ha ido publicando. Uno. Okay. Dos,
También en la normativa, en la 2116, que sería el sistema de facturación vigente, no el electrónico, sino el vigente, porque el electrónico recién va a entrar, ¿no? Entra en Ujú. vigencia. También está todos los formatos de factura, de los libros, cómo se debe de registrar, cómo deben ser registrados este tipo de gastos, está plasmado. Y ya posteriormente, más apoyado con lo que te digo, los videos, lo puedes realizar. Sin embargo, como les digo, hay un riesgo, ¿no? De que uno se equivoque y no lo haga como debe de ser. Es simplemente eso. Hay que tener cuidado, pero si uno lo va practicando, también lo puede. Ok, buenísimo, Zaida. Muchísimas gracias. Realmente todo lo que nos has indicado creo que es muy valioso para todos, más que todos en este momento por el que estamos atravesando todas las empresas, ¿no? Que hay bastante incertidumbre y creo que la idea con todos estos webinars es poder ayudarlos, darles ciertos lineamientos, herramientas con las que ustedes puedan utilizarlas realmente para salir a flote. Entonces, muchísimas gracias, Zaida, por todo esto. Si ustedes tuvieran tal vez mayores dudas o quisieran profundizar algo más, ahí como pueden ver están los datos de Zaida también para que te pueden contactar, ¿cierto? Sí, sí, ¿No? está bien, Entonces no hay ahí, problema. Me escriben a ajá. WhatsApp, celular, no hay problema. Sí, porque No, como ustedes saben, hay algunos temas que requieren una respuesta mucho más amplia, es sí, de es de una sentarse algunos explicación. minutos, ¿no? Y poder ir Sí, viendo. Ok, entonces ahí recordarles que el día jueves tenemos nuestro segundo webinar, ¿sí? Que es relacionado a marketing al rescate, se llama. Entonces, las personas que no los hubieran registrado aún están a tiempo. Ahí van a estar viendo todo lo referente a marketing. Entonces, también esperamos contar con la participación de todos ustedes para poder continuar con este seminario, que son 5, martes y jueves, durante esta semana, la próxima, hasta el 12 de mayo. Y también les estamos dejando ahí en el chat, si pudieran llenarnos una pequeña encuesta de cómo les ha parecido el webinar, para que nos puedan ayudar a nosotros a poder mejorar en los siguientes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y los esperamos el día jueves. Muchas gracias, Aida. gracias a ustedes, gracias a todos los participantes. Hasta luego. Chao, chao, Saida. Chao.